Los castigos divinos, a lo largo de la historia bíblica, han sido momentos trascendentales que han marcado el destino de civilizaciones, personas y culturas. Son relatos que nos llevan a reflexionar sobre la justicia, la fe y el poder divino. Encontraremos cómo estos castigos han sido representaciones de la soberanía y la justicia de Dios, enseñándonos valiosas lecciones sobre el comportamiento humano, la obediencia y las consecuencias de nuestras acciones. Acompáñenos en este recorrido mientras exploramos la importancia, el significado y las lecciones detrás de estos impactantes castigos divinos narrados en las páginas de la Biblia. Castigo 1. El diluvio universal. El relato del diluvio universal, encontrado en el libro del Génesis en la Biblia, es uno de los episodios más impactantes y conocidos en la historia bíblica. Según la narrativa, el diluvio fue un castigo divino enviado por Dios para purificar la tierra de la maldad y corrupción que había prevalecido entre la humanidad. En el relato, Noé, un hombre justo, fue instruido por Dios para construir un arca y salvar a su familia y a una pareja de cada especie animal. El diluvio fue desencadenado por 40 días y 40 noches, inundando la tierra por completo y borrando toda forma de vida, excepto por aquellos que encontraron refugio en el arca. La razón detrás de este castigo divino se basa en la perversidad y la maldad que se había extendido entre los seres humanos, alejándose del camino de la rectitud y la bondad. Dios, en su justicia, decidió limpiar la tierra y darle una nueva oportunidad a través de Noé y su familia. El impacto del diluvio en la humanidad según la narrativa bíblica es profundo, representa un reinicio, un nuevo comienzo para la humanidad y un recordatorio de las consecuencias de la desobediencia y la maldad. Este relato nos invita a reflexionar sobre la importancia de la rectitud, la justicia y las consecuencias de nuestras acciones en un mundo guiado por la moral y la fe. Castigo 2. La destrucción de Sodoma y Gomorra. El relato bíblico de la destrucción de Sodoma y Gomorra, situado en el libro del Génesis, ofrece una visión impactante sobre la justicia divina. Estas ciudades, Sodoma y Gomorra, se encuentran inmersas en un contexto histórico de corrupción y maldad. La narrativa bíblica relata cómo la depravación moral y la perversión se habían extendido por estas urbes, alejándolas de los caminos de la rectitud y la moralidad. Las razones detrás del castigo divino se centran en los actos deshonestos y perversos que prevalecían en estas ciudades. La Biblia describe la falta de hospitalidad, la injusticia social y la falta de valores éticos como factores clave que desencadenaron la ira divina. La lección moral que se extrae de este relato es la importancia de la justicia, la rectitud y el valor de la moralidad en la sociedad. Además, sirve como recordatorio sobre las consecuencias de la corrupción moral y la pérdida de valores en una comunidad. La relevancia en la actualidad reside en la necesidad de mantener valores éticos, la justicia social y la solidaridad en nuestras comunidades. Es un llamado a reflexionar sobre cómo nuestras acciones individuales pueden influir en el entorno social y cómo la falta de rectitud puede llevar a consecuencias devastadoras. La destrucción de Sodoma y Gomorra nos presenta un poderoso mensaje sobre la importancia de mantener una sociedad justa, ética y basada en valores morales para evitar el castigo divino. Castigo 3. Las plagas de Egipto. Las plagas de Egipto, narradas en la Biblia en el libro del Éxodo, constituyen un relato impactante de castigos divinos dirigidos al faraón y al pueblo de Egipto. Las plagas se presentan como una serie de eventos sobrenaturales que afectaron a Egipto, cada una más intensa que la anterior. Estas incluyeron desde plagas de sangre, ranas, piojos y moscas, hasta la muerte del ganado, llagas, granizo, langostas, oscuridad y la muerte de los primogénitos. El propósito detrás de estas plagas era mostrar el poder de Dios sobre los dioses egipcios y, al mismo tiempo, demostrar la injusticia del faraón hacia los israelitas al negarles la liberación. Estas plagas fueron interpretadas como castigos divinos destinados a persuadir al faraón para que liberara al pueblo de Israel de la esclavitud. Cada plaga fue un golpe directo a las creencias egipcias y al poder del faraón, demostrando la superioridad del Dios de Israel. El significado simbólico de estas plagas va más allá de su impacto físico, representan la confrontación entre el poder terrenal y el poder divino, así como la lucha por la libertad y la justicia. Las enseñanzas extraídas de estas narrativas incluyen lecciones sobre la soberanía divina, la importancia de la obediencia y la justicia, y la capacidad de Dios para intervenir en la historia humana en defensa de su pueblo. Las plagas de Egipto, más allá de su impacto histórico, nos instan a reflexionar sobre la relación entre la humanidad y lo divino, así como sobre la justicia y la liberación. Castigo 4. La rebelión de Coré.
La historia de la rebelión de Coré se encuentra en el libro de Números en la Biblia, presentando un episodio significativo que destaca la importancia de la obediencia y la soberanía divina. Coré, junto con otros líderes, desafió la autoridad de Moisés y Aarón, cuestionando su liderazgo y su posición designada por Dios. Esta rebelión buscaba subvertir el orden establecido por Dios mismo. El castigo de Coré fue repentino y severo, la tierra se abrió y lo tragó junto con sus seguidores, poniendo fin a su desafío a la autoridad divina. Esta historia es un recordatorio impactante de la importancia de la obediencia a los designios divinos y el respeto por la autoridad establecida por Dios. Muestra las consecuencias de la rebeldía y el deseo de usurpar el lugar que Dios ha asignado. Las lecciones extraídas de la rebelión de Coré enfatizan la necesidad de someterse a la soberanía divina y reconocer la autoridad que Dios establece. Esto nos recuerda que desafiar los planes y la autoridad divina puede tener consecuencias graves y que la obediencia es fundamental en la relación con lo divino. Esta narrativa nos invita a reflexionar sobre nuestra actitud hacia la autoridad divina y la importancia de la obediencia en nuestra relación con Dios. Castigo 5. La caída de Jericó. La caída de Jericó es un relato narrado en el libro de Josué en la Biblia, representando un evento trascendental que resalta la fe y la promesa divina. Según el relato bíblico, Jericó era una ciudad fortificada que se interponía en el camino del pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Dios instruyó a Josué para que el pueblo diera vueltas alrededor de Jericó durante 7 días, y al final de estos días, las murallas de la ciudad se derrumbaron sin necesidad de un asedio tradicional. La caída de Jericó, interpretada como un castigo divino para los habitantes de la ciudad, muestra el poder y la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Representa el cumplimiento de la promesa divina de entregar la tierra prometida a Israel. Esta historia invita a reflexionar sobre la fe y la confianza en las promesas divinas. El pueblo de Israel siguió las instrucciones de Dios a pesar de la aparente improbabilidad del método, confiando en la promesa de que Jericó caería. Su fe inquebrantable resultó en la realización de la promesa divina. La caída de Jericó nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia fe y confianza en las promesas de Dios. Nos recuerda que, a pesar de las circunstancias aparentemente imposibles, la fe y la obediencia son fundamentales para ver cumplidas las promesas divinas en nuestras vidas. Este relato también nos muestra que la fidelidad y el poder de Dios van más allá de lo que podemos comprender, invitándonos a confiar en Él incluso en medio de las dificultades y los desafíos. En este recorrido por los 5 castigos divinos presentes en la Biblia, hemos explorado relatos impactantes que nos ofrecen valiosas lecciones. Hemos revisado el diluvio universal, la destrucción de Sodoma y Gomorra, las plagas de Egipto, la rebelión de Coré y la caída de Jericó, cada uno mostrando el poder y la justicia divina en diferentes contextos. Estos relatos no solo nos muestran la ira divina, sino que también nos ofrecen enseñanzas atemporales. Nos invitan a reflexionar sobre la importancia de la moralidad, la obediencia, la fe y la confianza en las promesas de Dios. La narrativa de estos castigos divinos nos enseña sobre la justicia divina, la importancia de mantener una relación correcta con lo divino y la necesidad de ser conscientes de nuestras acciones y sus consecuencias. Al aprender de estos castigos divinos, podemos cultivar una comprensión más profunda de la justicia, la fe y la importancia de vivir una vida alineada con los principios morales y éticos.